Inés González Cabeza es investigadora de cómics y doctora por la Universidad de León, España, con la tesis titulada La patografía gráfica, definición, análisis y exponentes en España. Ha sido miembro del grupo de estudios sobre cómic y narración gráfica de la misma universidad y es autora del libro Imágenes de la enfermedad en el cómic actual, publicado en la colección Graficalismos. Ha realizado trabajos sobre cómic autobiográfico, cómic periodístico y cómic de ciencia ficción, pero desarrolla la mayor parte de su actividad investigadora en el campo de la medicina gráfica, una nueva disciplina de las humanidades sanitarias que explora las conexiones entre el lenguaje de la narración gráfica y el mundo de la salud. Es docente en el máster online en Medicina Gráfica de la Universidad Internacional de Andalucía, donde imparte un módulo dedicado al estudio de las metáforas visuales que emplean los autores de cómic para dibujar sus experiencias sanitarias. También ha sido ponente en los 2 congresos sobre esta materia organizados por el Colectivo de Sanitarios Español, Medicina Gráfica. Ha impartido cursos y conferencias sobre su ámbito de estudio en distintos foros universitarios y ha publicado artículos de investigación y capítulos de libros centrados en diferentes aspectos de la representación de la salud, la enfermedad, la medicina o los cuidados en el cómic. Muy bien, bueno, pues yo soy Inés González Cabeza, soy investigadora de cómic. Recientemente he defendido mi tesis doctoral en la Universidad de León, en España. Yo he dedicado mi tesis doctoral a un tema que está ganando ahora cierta fuerza en los estudios sobre cómic en España, que es la medicina gráfica. En concreto, yo me he ocupado de analizar pues, un género que se llama patografía, que son los cómics que tratan acerca de los problemas de salud desde una perspectiva pues, subjetiva o íntima, ¿no? He publicado varios trabajos académicos en relación con la medicina gráfica en general. En concreto, tengo un libro que se llama Imágenes de la enfermedad en el cómic actual, que salió en la colección Graficalismos de la Universidad de León, de su servicio de publicaciones. Y luego también pues, he participado en algunas otras obras editadas y tal. He colaborado en varios congresos en relación a temas de medicina gráfica y ahora mismo estoy dando un curso, un módulo online dentro de lo que es el máster propio en medicina gráfica que se ha iniciado hace 2 cursos en la Universidad Internacional de Andalucía, que es una universidad pública española, y bueno, estoy ahí un poco con ese proyecto ahora mismo. Bueno, por supuesto, yo soy una persona que piensa, como creo que toda la gente que se dedica un poco a la teoría del cómic, que el cómic es una forma de expresión artística más, ¿no? Es un lenguaje que merece ser estudiado en la misma medida que se estudia la literatura o que se estudian las artes visuales, cualquier otro lenguaje artístico, vamos. Y es verdad que tradicionalmente pues, no ha entrado dentro del marco académico, pero yo creo que llevamos ya pues, por lo menos 3-4 décadas estudiando ya el cómic con mucho rigor, con muy importantes textos teóricos a nuestras espaldas. Y yo creo que ha llegado un punto en el que pues, ya tenemos que dar un poco por superados ciertos prejuicios acerca de que el cómic es un lenguaje infantil, que el cómic es un arte menor, que es imposible transmitir ningún tipo de mensaje complejo o intelectual a través del cómic, porque es que realmente si no, pues nunca vamos a avanzar, ¿no? Ya va siendo hora de dejar un poco atrás también ese afán justificativo que tan a menudo siempre seguimos encontrando incluso en textos de investigación, porque realmente rara es la tesis doctoral incluso en estudios sobre cómic que no empiece con un capítulo denominado ¿qué es el cómic? Cuando realmente pues ninguna tesis sobre, yo qué sé, sobre novela pues comienza explicando qué es la literatura, ¿no? Aunque sea un término casi igual de controvertido que el término cómic. En mi opinión, actualmente quizás la polémica ya no es tanto por qué estudiar el cómic, sino, pues yo qué sé, dónde o cómo
estudiar el cómic. En mi caso, como sucede con muchos investigadores españoles, que es el ámbito que yo conozco, claro, bueno, yo procedo del mundo de la filología y mis investigaciones sobre cómic pues yo las he hecho desde el área de teoría de la literatura, sobre todo. En otras universidades yo sé que el cómic se estudia solamente en las facultades de arte o en los departamentos de artes visuales o artes plásticas. Los estudios sobre cómic no son una disciplina autónoma en este momento en mi contexto. Y el debate, por decirlo de algún modo, es un poco pues qué hacemos con el cómic. ¿Quién puede o debe estudiar el cómic y por qué? Yo considero que no existe tampoco una única perspectiva válida de estudio, ¿no? Yo de hecho me dedico a este área de la medicina gráfica, que en principio es un área rara para el cómic porque mezcla la medicina con el cómic. Entonces, bueno, parte de la magia de este medio igual es que nació como algo popular, algo para todos, y pese a su gran evolución, evidentemente, pues sigue siendo en cierta medida un fenómeno de amplio alcance, ¿no? Y quizás así debería mantenerse. Bueno, estamos ante un fenómeno bastante novedoso en el mundo de los estudios sobre cómic. Partiendo de la base ya, y siguiendo con lo que comentaba antes de que tenemos que ir desterrando prejuicios, partiendo de la base de que el cómic es ya una materia de estudio digna por sí misma, pues tenemos que plantearnos desde qué perspectivas lo podemos mirar, ¿no? Y esto de la medicina gráfica, pues ahora mismo es un término que se está utilizando para referirse tanto al cómic de temática sanitaria como a todos los estudios académicos que se ocupan de indagar en esa relación entre salud, mundo sanitario, cómic. No se trata de sustituir al doctor en ningún caso, sino de ver cómo se refleja la medicina, la salud y todo esto en el mundo del cómic. Puede ser desde cualquier perspectiva, puede ser una perspectiva histórica, puede ser una perspectiva cultural, una perspectiva antropológica, eso ya pues hay muchos estudios al respecto, ¿no? Este término de medicina gráfica surgió como tal muy recientemente, surgió en el año 2007, que fue cuando Ian Williams, que es un médico y autor de cómics británico, él creó una página web que bautizó como Graphic Medicine. Y alrededor de esta web pues, se acabarían reuniendo a lo largo de muchos años pues, un grupo de personas un poco relacionadas con el mundo de la salud y de las humanidades médicas. Y en un principio esta web tenía como objetivo, por un lado, recopilar y reseñar tanto cómics que tratan acerca de alguna enfermedad o algún padecimiento, sobre todo cómics autobiográficos, como cómics elaborados para la divulgación o la educación médico-sanitaria en general. Por ejemplo, cómics pues, distribuidos por empresas o por organismos públicos, este tipo de cosas. Y luego otro objetivo que esta web tenía en principio era investigar un poco la posible utilidad de estas publicaciones para la formación de profesionales del mundo de la salud, dado que pues muchas de estas obras nos hablan de, por ejemplo, las percepciones culturales de la medicina, la experiencia subjetiva de pacientes y, bueno, en general se creía que podían facilitar un poco la discusión de temas complejos que estuvieran relacionados con la salud. Entonces, digamos que uno de los deseos de este doctor Williams y de sus colaboradores era pues que los sanitarios pudieran aprender de los cómics, pero lo que se puede aprender de los cómics son muchas cosas, realmente, ¿no? Y muy poquito a poco la web Graphic Medicine pasó de ser una web a ser algo más, dio un salto, digamos.
Y allá por el año 2010, más o menos, creo que en 2010, Graphic Medicine celebró un primer congreso en Londres sobre cómic y medicina. Y varias publicaciones importantes de humanidades médicas ya empezaron a publicar artículos e incluso números especiales dedicados al cómic sanitario. En el año 2015 ya los artífices de esta página web lanzaron una colección de libros académicos sobre este tema, que además se inauguró con un volumen que se llama Graphic Medicine Manifesto, en el que ya ellos sientan las bases de la medicina gráfica como disciplina académica, bueno, etc. Y digamos que ha acabado como conformándose todo un movimiento global que hace ya bastantes años que ha trascendido tanto el ámbito del academicismo médico como el mundo de habla inglesa, que es donde surgió, ¿no? Por otro lado, España, concretamente, es un muy buen ejemplo de esta expansión de la medicina gráfica, especialmente en los últimos, digamos, 6 años, más o menos, pues ha habido toda una explosión de publicaciones teóricas, de eventos de divulgación, de talleres creativos, de cómics que salen al mercado, todo ello relacionado con la medicina gráfica. Es un fenómeno que se ha colado tanto en el mundo de la salud, de la mano sobre todo de un colectivo que se llama Medicina Gráfica también, que está liderado por la doctora Mónica Lalanda, que sigue un poco la estela del Graphic Medicine de Ian Williams. Incluso pues, han organizado congresos sobre este tema, han puesto en marcha una titulación universitaria y tal. También se ha colado, por ejemplo, en el mundo de la traducción médica, otra perspectiva diferente. Aquí tenemos pues, investigadores como Fernando Navarro, como Blanca Mayor, y se ha colado incluso pues, en mi propio ámbito, ¿no? En los estudios sobre cómic basados en la investigación literaria, como por ejemplo el profesor José Manuel Trabado, que ha estado aquí recientemente en este mismo taller, pues también se dedica al cómic desde esta otra perspectiva. Tengo la noticia de que en México, de hecho, se impartió en el año 2019 un seminario que se llamaba La medicina gráfica, cómo comunicar en temas de salud. Es un seminario que se impartió en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. O sea que aquí tenemos otra perspectiva más sobre la medicina gráfica, otra vertiente, ¿no? Así que, bueno, como campo de estudios, digamos, pues hay muy diferentes posturas. En principio, la medicina gráfica es un fenómeno que se ha ocupado exclusivamente del medio del cómic. Es decir, por ejemplo, pues una película cuyo protagonista padece una enfermedad y que nos habla de sus periplos hospitalarios, por ejemplo, pues eso no es medicina gráfica, pero un cómic que narra exactamente lo mismo sí que lo es. Y un análisis académico de ese cómic también lo sería. Pero, por ejemplo, el colectivo español de sanitarios llamado Medicina Gráfica propone la inclusión la inclusión como objetos de interés de la medicina gráfica de otro tipo de creaciones visuales que puedan emplearse pues, como herramientas para la docencia o para la divulgación de cuestiones sanitarias, por ejemplo, las infografías, las ilustraciones médicas, ese tipo de cosas. Y bueno, pues esta es una propuesta más realmente que entronca un poco con la orientación eminentemente práctica y enfocada sobre todo a estudiantes y profesionales de la salud que tiene este colectivo, porque ellos buscan sobre todo incorporar una perspectiva creativa al ejercicio diario de las profesiones sanitarias. Entonces, bueno, digamos que es un campo que se encuentra en constante evolución y que las miradas que podemos vertir sobre él pues son muy diversas, claro.
Bueno, las barreras son muchas. Yo creo que a medida que la medicina gráfica ha ido un poquito consolidándose pues, como ámbito interdisciplinar de conocimiento, es verdad que han ido aflorando muchos estudios académicos, eventos científicos, grupos de divulgación en muchas partes del mundo que han ido aportando pues, su visión particular, ¿no? Acerca de toda esta intersección del mundo sanitario y del lenguaje de la narración gráfica en general. Muy recientemente, pues también la medicina gráfica ha empezado a suscitar la atención de profesionales de la salud, de investigadores, de muy diversos campos del saber. Bueno, todo esto es cierto. Pero una traba importante que yo he percibido es que a medida que he visto que España, en mi caso, siempre hablando desde la experiencia personal, España se ha ido como convirtiendo en una especie de motor o potencia global en la medicina gráfica. A mí esto como que me ha extrañado, no creo que sea un hecho menor porque sí que en el mundo angloparlante, que es donde surge la medicina gráfica, pues hay como mucha tradición de academicismo interdisciplinar y de carácter así más divulgativo, pero en España todavía en general hay una visión un poco conservadora acerca de lo que son los límites de los campos del conocimiento, ¿no? Un poco favorable a la compartimentación del conocimiento. Y es muy curioso porque en el proceso de evolución de la medicina gráfica nos encontramos, por ejemplo, una publicación como TVOsfera, que es una revista de cómic. No es una revista de medicina, no es una revista de humanidades, es una revista de cómic. Sin embargo, en TVOsfera fue donde apareció el primer número monográfico dedicado a la medicina gráfica, en una revista, digamos, de corte académico. Es un número que se llamaba Cómic y Medicina, en el año 2018, lo coordinó la investigadora Blanca Mayor, y hasta ese momento solamente revistas de medicina y de humanidades médicas británicas y norteamericanas habían apostado por incluir investigaciones sobre medicina gráfica en sus páginas. Entonces yo no creo que no hay que menospreciar aquí el hecho de que haya sido una publicación teórica de cómic la que de repente se haya visto un poco como situada pues a la vanguardia, digamos, de una disciplina novedosa en el ámbito hispanohablante. Y sí que existe pues, una reticencia bastante evidente, por un lado en el academicismo médico, español al menos, hacia la inclusión de aspectos humanísticos del mundo sanitario como parte de su área de interés, ¿no? Pero luego también hay una cierta desconfianza en los estudios literarios, por ejemplo, hacia cualquier lenguaje que esté basado en la imagen, que creo que esto es algo que también comentaría, o imagino que comentaría José Manuel Trabado cuando estuvo aquí en este canal. Siempre tenemos muchos problemas como investigadores en literatura para colocar cualquier imagen en cualquier revista sobre narrativa convencional, ¿no? Entonces, claro, como el cómic es un objeto así un poco subversivo, un poco marginal en lo que es todo el mundo académico hispánico en general, yo creo, pues sí que puede llegar a despertar interés un poco a ambos lados de esa dicotomía ciencias-humanidades. Tenemos en el cómic muchísima diversidad temática y estética. El cómic, además, no se amolda fácilmente a las fronteras tradicionales, digamos, ¿no? Recuerdo que había un teórico muy importante del cómic, vamos, clásico ya en España, el profesor Juan Antonio Ramírez de Historia del Arte, y él ya hace muchos años se preguntaba acerca de dónde insertamos el cómic dentro de lo que son todas las disciplinas académicas, ¿no? ¿En qué departamento se incluye una literatura dibujada?, decía él, ¿no? Entonces, claro, el cómic como es
en cierta medida es interdisciplinar en sí mismo, en sus diversos formatos, ¿no? Y luego está esa reputación que tiene un poco como arte menor. Pues todo esto quizás ha podido resultar en que los estudios sobre cómic hayan sostenido una presencia un poco residual en el academicismo en español, pero bueno, sí que yo creo que empiezan a verse algunos cambios positivos en esta tendencia. Es, yo creo, importante que en concreto en España tengamos un colectivo como el colectivo llamado Medicina Gráfica, que imita un poco a ese colectivo original Graphic Medicine, ¿no? Y creo que es importante porque es un colectivo de médicos y enfermeros, sobre todo. Entonces son ellos mismos, es las profesiones sanitarias, los que le están dando importancia y están diciéndoles a sus propios colegas de profesión, oigan, esto merece la pena, esto es algo con lo que podemos aprender, ¿no? Están intentando ellos también desterrar un poquito los prejuicios, pero bueno, todos los que nos dedicamos al estudio del cómic sabemos que siempre vamos a estar en una posición marginal, al menos por el momento, vamos, estemos donde estemos. Esto ya es un poco más complicado. Siempre se ha establecido una relación entre medicina gráfica y cómic social. En parte porque, al menos en España, esa etiqueta de cómic social se empezó a utilizar sobre todo a raíz de la publicación del cómic Arrugas de Paco Roca, que, a que se publicó simultáneamente con María y yo, de Miguel Gallardo, misma editorial, mismo año. Es como que a partir de que salieron esos cómics al mercado, de repente se empezó a hablar muchísimo más acerca de cómic social, novela gráfica, cómic apegado a la realidad y este tipo de cosas. E incluso ellos mismos, Roca y Gallardo, sacaron al mercado un volumen que se llamaba Emotional World Tour, en el que ellos hablaban acerca de las experiencias que ellos tuvieron promocionando sus libros conjuntamente por toda España cuando salieron al mercado y tal, en las firmas y esas cosas. Y cuando ellos empezaron a darse cuenta de que cómic social era una etiqueta empleada por la gente que nunca se había planteado que el cómic podría servir para otra cosa que para entretener y para un público infantil, ¿no? Tanto cómic social como novela gráfica eran ahí un poco etiquetas con una carga editorial muy fuerte. Se veía que los distribuidores de cómic acudían a esas etiquetas cuando querían colocar sus cómics en lugares muy determinados, ¿no? Y querían venderlos más. Entonces es curioso porque el auge de la medicina gráfica va muy parejo a la publicación de estas dos obras. Fue un poco a partir de este fenómeno, sobre todo el fenómeno Arrugas, cuando empezamos a tener empezamos a ver cómo suben cada año el volumen de títulos relacionados con la salud que se publican en España. Muchos de ellos de autores españoles, otros traducciones de obras en otros idiomas, bueno, en fin. La cuestión es que cómic social y medicina gráfica son dos términos que están muy relacionados. Ahora bien, no se me ocurre ningún ejemplo de alguien que haya hecho un cómic que podamos etiquetar como medicina gráfica o como patografía y que tenga otra intención que no sea dar a conocer una enfermedad real o hacer algún tipo de crítica de tipo social hacia el mundo sanitario o hablar de una experiencia subjetiva y tal. Es verdad que dentro de ese amplio mundo de la medicina gráfica, dentro de los objetos que entran bajo ese paraguas, ¿no? Pues encontramos cosas como, por ejemplo, cómics que los mandan a hacer pues, empresas farmacéuticas, por ejemplo, para promocionar sus productos, ¿no? Pues hemos sacado este nuevo medicamento contra el Alzheimer y para promocionarlo vamos a hacer un cómic y lo vamos a repartir en los centros de salud o tal. Bueno, evidentemente, pues eso es algo que interesa a la medicina gráfica porque es cómic, pero su objetivo es vender, claro. Pero es que es otro producto cultural muy diferente que no es novela gráfica, es cómic para fines específicos relacionados con la salud, ¿no? Es otra cuestión diferente, aunque entre dentro de los intereses de esta disciplina, claro.
Bueno, como yo me he dedicado en estos últimos años a estudiar sobre todo la patografía hecha en España, pues claro, a mí cuando me preguntan yo siempre recomiendo obras españolas. Arrugas, evidentemente, un cómic tan rompedor, tan novedoso, centrado en las personas mayores, ambientado en una residencia para ancianos, que habla de la enfermedad de Alzheimer, pues aquello supuso una auténtica revolución, ¿no? En el mundo del cómic de autor. María y yo, de Miguel Gallardo, pues parecido, incluso también su secuela, María cumple 20 años. Eh, en fin, pues la historia de un padre y su hija que está diagnosticada con un trastorno autista, pero siempre pues desde la sinceridad, desde el cariño, y desterrando siempre prejuicios. Otra obra que yo creo que es fundamental, que además ha sido bastante estudiada fuera de España, es Una posibilidad entre mil, de Cristina Durán y Miguel Ángel Ginerbou, donde ellos hablan acerca del nacimiento de su hija Laia, que padecía una parálisis cerebral, y un poco pues todos los periplos hospitalarios que pasaron con su hija recién nacida y ese temor a que ella pues no pudiera desarrollarse, no pudiera crecer vamos, temiendo por su vida, ¿no? Es una obra preciosa. Hay otra que a mí me encanta, y que además quizás ha sido la obra de medicina gráfica española más estudiada, sobre todo en el mundo angloparlante. Se llama Alicia en el mundo real, es de Susana Martín e Isabel Frank. Esta es una obra muy interesante sobre una mujer que es diagnosticada con cáncer de mama, pero que pues, destierra todos los prejuicios habituales contra esta enfermedad, ¿no? Es una mujer lesbiana, que no cumple, digamos, con el canon, por así decirlo, publicitario de lo que es el cáncer de mama. Ella pues tiene una red de amigas, así como red afectiva principal. Nos habla acerca de las presiones que existen sobre las mujeres con todo ese tema de la belleza. Incluye testimonios reales de mujeres que tuvieron cáncer. Bueno, es muy interesante, ¿no? Así más recientemente quizás pues una obra como Desmesura de Valius y Pellicer, sobre la escucha de voces, me resulta interesantísima. Una que yo he estudiado mucho, y a la que he dedicado también un capítulo en mi tesis doctoral, se llama Enorme suciedad, de Maite Mutuberría, que nos habla de pues, algún tipo de trastorno depresivo o de episodio depresivo. Bueno, este es un poquito un canon así rápido de patografía en España, pero sí que es verdad que en el panorama internacional, cuando hablamos de medicina gráfica, pues siempre se nos vienen unos cuantos títulos a la cabeza. Por ejemplo, La ascensión del gran mal, de David B., también llamado Epiléptico. Esta historia sobre pues, bueno, la vida del autor un poco en paralelo a la vida de su hermano que sufre epilepsia, ¿no? Su hermano mayor. Y un poco pues todas estas obsesiones de sus padres por encontrar una cura, y cómo a él, pues para él la enfermedad de su hermano fue también un hecho traumático que marcó su vida. Tenemos también un cómic como El paréntesis de Elodie Duran, otra autora francesa, que nos habla de bueno, pues un tumor cerebral, un episodio ahí bastante problemático que tuvo, que le hizo perder la memoria varios momentos de su vida. Tenemos Píldoras azules de Frederick Peters, que nos habla pues, acerca del VIH-Sida y un poco de su estigma social. Y luego ya en el mundo angloparlante, pues se me ocurren, por ejemplo, se me vienen así rápidamente a la cabeza Mom's Cancer, el cáncer de mamá, de Brian Fies. Esta fue una obra que ganó el premio Eisner, al mejor webcómic en su momento. Es una obra norteamericana. Y aquí vemos pues, una familia que se ve, digamos, desestabilizada cuando la madre recibe un diagnóstico de cáncer, y con todo lo que implica además estar intentando navegar el sistema sanitario estadounidense, el seguro y médico y todas estas cuestiones. Tenemos también una obra que yo creo que es capital para la medicina gráfica,
Se titula Podemos hablar de algo más agradable, de Ross Chast. Entra dentro de, bueno, lo que ya va siendo un panorama, aunque sea pequeñito, de cómics escritos por mujeres que hablan acerca de cómo ellas se ocuparon de sus padres mayores en los últimos momentos de su vida. Y en este caso, este de Ross Chast, pues bueno, vemos un poco la evolución de sus padres, que son un matrimonio muy mayor, y cómo ellos pues tienen que abandonar su casa de toda la vida, irse a vivir en una residencia, y cómo ella tiene que estar siempre protegiéndolos y encima de ellos en sus últimos momentos. En fin, ahora mismo podría estar aquí mencionando títulos durante una hora quizás, ¿no? Porque son tantos. Yo, para mi tesis doctoral, localicé cómics de todo tipo de tradiciones gráficas, aunque fundamentalmente de la francófona y angloparlante, que estuvieran publicados en España a raíz del año 2000, a partir del año 2007, que es cuando se publica Arrugas y comienza todo este jaleo, ¿no? Y encontré unas 60, más o menos. Y entre ellas pues sí que están todas estas obras capitales que yo he ido mencionando. Se me viene ahora a la cabeza también, por ejemplo, Stitches, de David Small. Nos habla de también cómic autobiográfico, nos habla acerca de su vida y cómo él, pues cuando era niño tuvo un tumor, sus padres lo engañaron, le dijeron que no era un tumor. Nos lo mezcla así un poco como con historias traumáticas de su infancia y de su familia disfuncional. Es una obra muy interesante. Bueno, pues casi todas estas las podemos disfrutar ya en el mercado hispanohablante, porque hay editoriales españolas que se han ocupado de ellas, aunque todavía yo creo que queda un largo camino por recorrer y que algunas fundamentales del canon de la medicina gráfica pues todavía no las tenemos traducidas al español. Entonces, bueno, pues veremos a ver si en los próximos años alguien se anima con este proyecto. Muy recientemente se ha creado una editorial que se llama Saludarte. Es una editorial impulsada por uno de los integrantes del grupo Medicina Gráfica en España. Y ellos quieren que sea una editorial que solamente publique pues, cómics sobre salud. Y ahí ellos ya están publicando algunas traducciones de obras como, por ejemplo, esta de Mom's Cancer, el cáncer de mamá, que no estaba publicado en español pues hasta, no recuerdo cuándo salió su traducción, si el año pasado o hace 2, he perdido un poco la noción del tiempo con la pandemia, pero bueno, que ellos se están ahora dedicando a esto y me gustaría ver cómo evoluciona la cosa. Bueno, yo veo que es verdad que seguramente ahora mismo en España estamos en el mejor momento de la historia para dedicarse a la investigación del cómic. Es verdad que no estamos en una situación privilegiada, ni muchísimo menos, y cada día seguimos intentando pues, derribar todos estos prejuicios que están tan anquilosados en los ambientes académicos. Pues el cómic es para niños, el cómic no es un tema serio de investigación, si estudias historia del arte no puedes estudiar el cómic porque no es serio, ese tipo de cosas, ¿no? Seguimos siendo una minoría los que nos dedicamos al cómic, pero es verdad que menos minoritaria que en otros momentos de la historia, ¿no? Y este buen momento académico sí que está coincidiendo, y no es casualidad, creo yo, con un buen momento a nivel de publicación de cómics en España en general. Es verdad que sigue siendo prácticamente imposible dedicarse en exclusiva a ser artista de cómic profesional, porque el cómic no vende lo suficiente en España, no tanto como la narrativa convencional ni de lejos. Pero bueno, claro, dentro de lo malo, que malo ha sido siempre, pues estamos mejor que nunca, ¿no? Recuerdo que allá por el año 2013 le concedieron el Premio Nacional de Cómic a la obra Ardalén de Miguel Anxo Prado,
Y él decía en una entrevista que el cómic español estaba atravesando una especie de edad dorada, tanto por el alto nivel creativo de sus artistas como por su lectura pues, cada vez más generalizada. Y todo eso pues tenía que interpretarse un poco como un fenómeno intergeneracional, ¿no? de coincidencia de artistas de diferentes generaciones en un mismo momento temporal, que había contribuido un poco a que el medio se encontrara en un momento de gran efervescencia y de madurez creativa, sobre todo, ¿no? Ahí tenemos el propio hecho de la creación del Premio Nacional de Cómic, que yo creo que elevar el cómic a los altares de la alta cultura, por así decirlo, ¿no? o que tenga un reconocimiento institucional, pues no es una cosa menor tampoco, y no debemos menospreciarlo. Y lo que sí que veo, volviendo ya un poco a mi área, ¿no? es que dentro de este buen momento para los estudios de cómic en España, pues la medicina gráfica parece que es como un tema caliente ahora mismo en el mundo de los estudios sobre narración gráfica. Recuerdo que pues cuando yo comencé a interesarme por esto, allá por el año 2016, 2017, era muy raro, por ejemplo, ir a un congreso, cualquier congreso de estudios sobre cómic, y encontrarte con una comunicación o una conferencia sobre medicina gráfica. Era un tema que no era particularmente conocido, pues más allá de unos círculos muy reducidos y del academicismo de habla inglesa, sobre todo. Pero ahora sucede lo contrario. O sea, ahora mismo lo raro es ir a un congreso de cómic y no encontrarte, pues como mínimo, una comunicación sobre medicina gráfica al día, o una mesa redonda sobre medicina gráfica, o una conferencia de clausura sobre medicina gráfica. Entonces, bueno, digamos que es un tema como que se ha puesto de moda también, porque las modas pues no son algo ajeno al mundo académico tampoco. ¿Por qué se ha puesto de moda? Pues ese ya es otro debate. Quizás estamos ahora mismo en un momento un momento histórico-cultural en el que todavía empleamos esa perspectiva un poco posmoderna de reevaluación de saberes que hasta el momento igual estaban incontestados. Entonces, frente a lo rígido de la ciencia médica en concreto, pues igual nos planteamos que todos estos discursos personales, narrar nuestras experiencias subjetivas como personas enfermas, pues también tienen validez y tienen una verdad que, pues aunque no sea una verdad objetiva, también merece ser escuchada, ¿no? Y yo creo que de ahí viene también el auge del cómic sobre salud en este momento. Bueno, en general desde la última década del siglo XX, porque en el mundo de la literatura también hemos visto este fenómeno de personas que hablan sobre su propia enfermedad. Luego también, pues quizás tenemos como una especie de reivindicación histórica de humanización de la medicina. Los pacientes quieren expresarse, quieren tener voz dentro de un proceso que les concierne, al fin y al cabo. Quieren demostrar que no son solamente un número más o una cama más ocupada en un hospital, un cuerpo, una patología, sino que son seres humanos. Quizás seres tan humanos como lo son los sanitarios que los cuidan cuando están enfermos. Y que muchas veces ejercen su profesión con un cierto automatismo, por así decirlo, debido al modo pues, en el que está organizado un poco el mundo hospitalario. Y ellos olvidan o no tienen tiempo de atender lo suficiente a esa parte más humana de su profesión. Pero bueno, volviendo al tema un poco de su relevancia actual dentro de este buen momento para el cómic y para sus estudios, yo creo que en parte el auge de la medicina gráfica en concreto se puede deber a que tiene muchas ramificaciones, que bueno, ya lo veníamos comentando en estos minutos atrás, ¿no? Es decir, cualquiera puede emplear la medicina gráfica como un marco teórico
desde el que observar muchos fenómenos diferentes que se producen pues, tanto en el mundo del cómic como en el mundo de la medicina, ¿no? Tenemos, pues, yo qué sé, estudios sobre discapacidad, estudios sobre mujeres, estudios de género, estudios de historia de la medicina, en fin, pues, las posibilidades, no quiero decir que son infinitas, pero son muy amplias, ¿no? Digamos que todos son fenómenos que están interconectados, ¿no? El auge del academicismo y el auge del cómic en sí, por así decirlo. Es una pregunta muy, muy interesante. La medicina gráfica como es un campo que todavía se está desarrollando, ¿no? Se está encontrando con los mismos prejuicios que tiene cualquier otra área de investigación dentro del cómic, con, no sé si la cierta ventaja o desventaja, dependiendo del contexto, de que tiene esa perspectiva un poco científica. Si yo quisiera convencer a algún profesional de la medicina en México de que comenzara a leer cómics sobre salud o que recomendara a sus pacientes cómics sobre salud o que asistiera a un seminario o a un curso de formación en que se hablara de cómics, estoy segura de que me encontraría con las mismas barreras con las que me encontraría aquí intentando hablar de este tema con un profesional sanitario en España. De entrada, no. De entrada, ¿esto qué es y a mí para qué me sirve? Claro, aquí pues tendríamos quizás que atender a las palabras de, como decía antes, de profesionales sanitarios que ya han utilizado la medicina gráfica y que ya se han formado en medicina gráfica y ya han comprobado fehacientemente que esto es algo que es útil y que funciona, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos de experiencias didácticas, de formación de estudiantes, de formación de profesionales, basadas en el cómic, que se han realizado tanto en España como en el extranjero. Yo recuerdo que uno de los integrantes originales del grupo Graphic Medicine era el profesor Michael Green, que impartía clases en la Universidad Estatal de Pensilvania, en la Penn State, y él daba clases a estudiantes de medicina. Y impartía una materia en la que se animaba a sus estudiantes a hacer cómics, a leer cómics, pero también a hacer ellos mismos cómics, acerca de sus experiencias como estudiantes de medicina y sus propias percepciones acerca pues, de sus primeros trabajos como médico, ¿no? Y esto tuvo unos resultados maravillosos, es decir, a todos les gustó. Este tipo de experiencias se han replicado aquí también en España. Lo ha hecho Mónica Lalanda con talleres dirigidos a estudiantes de medicina. Ella misma, que es un poco la líder del colectivo de sanitarios medicina gráfica, pues ella ha impartido incluso una conferencia en una de las sedes más importantes del academicismo médico, que es la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid. Ella dio una charla sobre medicina gráfica a doctores académicos en medicina con una visión muy cerrada de lo que es la medicina y de lo que es el cómic, las dos cosas. Y sin embargo, pues logró transmitir el mensaje de que la medicina gráfica es algo útil. Entonces, claro, las barreras están ahí, pero también tenemos que intentar no verlas, por así decirlo. Tenemos que, para superarlas, tenemos que intentar también nosotros mismos como teóricos del cómic no prejuzgar a la gente que nos está escuchando, ¿no? Es posible que esta sea una tarea muy ardua, que nos lleve muchos años conseguir, pero como yo misma he visto el progreso que esto ha tenido y he visto cómo ha pasado de cero estudios, cero interés, cero todo, a de repente pues la existencia de congresos y de seminarios y de exposiciones en facultades de medicina sobre cómic,
pues yo creo que es posible. Y si ha sido posible aquí, estoy segura de que es posible en México también, claro. Mi trabajo, el libro Imágenes de la enfermedad en el cómic actual, que lo publicó en la colección Graficalismos de la Universidad de León, ese se puede pedir a través de la página web del Servicio de Publicaciones y también, que yo sepa, está en Amazon. Lo que yo no sé es, claro, no estará tampoco disponible en todos los países. Pero yo tengo otro tipo de publicaciones, por ejemplo, en la página web academia.edu. Yo suelo compartir mis trabajos de investigación. Tengo ahí colgados un par de artículos que he realizado sobre medicina gráfica. Tengo también un resumen de una conferencia que impartí en uno de los congresos de medicina gráfica que se celebró en España. Intento siempre, la verdad, compartir este tipo de avances en mi investigación en Internet. Porque, vamos, los que están en revistas de acceso abierto, pues cualquier persona los puede ver, evidentemente, simplemente googleando mi nombre, ¿no? Pero claro, los libros es un tema más difícil. Yo sí que creo que tenemos que apostar en general a ambos lados del Atlántico por digitalizar muchísimos materiales para que puedan llegar fácilmente a cualquier persona. Pero claro, un libro como el publicado en Graficalismos, pues como Graficalismos también es una colección que está muy enfocada al libro como objeto y al cuidado de la edición y tal, pues claro, el digitalizar pierde parte de la magia del libro. Entonces es un proyecto que todavía no se ha llevado a cabo, ¿no? Pero bueno, en general, yo creo que una búsqueda rápida de mi nombre en Google ya te da bastantes resultados de cuáles son mis publicaciones y dónde encontrar algunos de mis trabajos. Bueno, en este momento a mí yo me estoy centrando en intentar sacar adelante varias publicaciones a raíz de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral se llama La patografía gráfica, definición, análisis y exponentes en España. Y es un trabajo en el que yo sobre todo hablaba de las metáforas visuales que los autores de cómic utilizan para dar a conocer o a entender sus problemas de salud, ¿no? Un poco, pues eso, desde la teoría de la narración gráfica. Me gustaría sacar de esa tesis doctoral varias publicaciones que vayan en diferentes sentidos y poder compartirlas a través de revistas académicas que estén tanto en el área de teoría de la literatura como en el área de los estudios sobre cómic. Estoy trabajando ahora mismo en una publicación acerca de la definición y la etimología de la palabra patografía, que es muy interesante, dediqué un capítulo a ello en mi tesis. Estoy trabajando también en algunas publicaciones para un monográfico sobre cómic escrito por mujeres y voy a dedicar un artículo a hablar acerca de patologías fundamentalmente del cuerpo femenino en el cómic español, sobre todo, por ejemplo, el cáncer de mama. Y luego pues siempre surgen otras cosas, ¿no? Yo estoy siempre en colaboración con algunos otros investigadores de la medicina gráfica, muy especialmente con el grupo Medicina Gráfica, dado que colaboro con ellos en este máster en medicina gráfica, que es un título propio, no es un título oficial, porque en España tenemos esta distinción, pero bueno, es un título propio de la Universidad Internacional de Andalucía y está sobre todo dirigido o estudiantes de medicina o, sobre todo, quizás más que eso, profesionales ya de la medicina con su carrera bien asentada que quieren especializarse un poco en este aspecto. Y como es un título online, pues tenemos también a bastantes estudiantes de América Latina. Hemos tenido al menos en la primera y en la segunda edición, es lo bueno que tiene también. Podemos ampliar un poco las fronteras de este campo de investigación. Pero bueno, yo fundamentalmente me estoy dedicando a sacar por lo menos una publicación extensa y quizás 2 o 3 algo más breves
acerca de medicina gráfica en España y el género de la patografía desde el punto de vista teórico, que es lo que yo trabajé en mi tesis. Espero que estén ya publicados dentro de muy poco tiempo y poder compartirlo con todos los interesados, claro. Bueno, yo cuando me invitaste a hacer esa actividad, yo, claro, sabía un poco tu entorno como docente, ¿no? Y claro, una cosa que yo me preguntaba es, pues, ¿cómo puede la medicina gráfica servir un poco en este ámbito? Porque que yo sepa, pues es algo que apenas ha salido de las instituciones académicas y de las universidades, ¿no? Y que muy rara vez se ha utilizado para otra cosa. Es verdad que los autores que se dedican a escribir acerca y dibujar sobre su propia enfermedad, pues no lo hacen para que eso sea un material didáctico para nadie, no escriben para que ese libro se estudie en ninguna facultad de medicina, ni para que ningún médico se lo recomienda a ningún paciente, lo hacen porque es una obra artística más, ¿no? Y no tiene ningún otro propósito. Pero sí que siempre acaban surgiendo estas otras lecturas inesperadas, ¿no? Y claro, yo me preguntaba, ¿qué podemos hacer con la medicina gráfica como recurso didáctico? Ha habido algunas como incursiones de la medicina gráfica en la enseñanza no universitaria, que supongo que también es un área que te puede interesar más, no lo sé. Porque claro, tenemos por un lado la medicina gráfica como recurso didáctico para estudiantes de medicina y para gente que se dedica a las profesiones sanitarias, y ya he mencionado pues todo esto de Michael Green y de la Penn State y tal. Tenemos también varios libros académicos escritos, como por ejemplo el de Blanca Mayor, que se titula El cómic como recurso didáctico en los estudios de medicina. Entonces, bueno, toda esta, la lectura de cómics como ejercicio un poco para los estudiantes de ciencias de la salud se ha venido estudiando bastante. Ha habido cursos, talleres de formación para estudiantes, sobre todo fue muy interesante uno que se llevó a cabo en la Universidad de Zaragoza y que se publicaron los resultados en una revista americana muy importante, el Journal of Ethics. Ha habido proyectos, pues eso de, por ejemplo, Rosario Sabariegos, que es una profesora de microbiología en la Facultad de Medicina de Castilla-La Mancha, pues ella comisionó una exposición de cómic de tema médico en su facultad y abogó un poco por la inclusión de una sección de medicina gráfica en la biblioteca de su facultad, que eso es algo que estamos viendo cada vez más, que llegan secciones de medicina gráfica a las bibliotecas universitarias en España. Incluso en la Universidad de Valencia, pues ahora ya hay hasta un club de lectura de cómic y medicina, por ejemplo, ¿no? Pero luego pues ha habido otro tipo de experiencias y en las humanidades y en las ciencias sociales pues ha habido algunas cuestiones bien interesantes que yo creo que son dignas de mención. Por ejemplo, pues Fernando Navarro, que es un investigador muy importante en este ámbito, que él es licenciado en medicina pero también es traductor médico. Él ha descrito su labor como colaborador en un proyecto que se llamaba Spanish Doctors, que era un curso de inglés médico que estaba dirigido a sanitarios hispanohablantes, y él pues utilizó cómics para hablar acerca de cuestiones pues, de traducción médica, ¿no? Pues, por ejemplo, yo qué sé, diferencias ortográficas o tipográficas entre el inglés británico y el inglés americano, por ejemplo, ¿no? Y entonces, a raíz de la buena experiencia docente que ha tenido con esto, pues él ha seguido utilizando los cómics para sus clases de traducción médica, sus cursos. También conozco una experiencia de uso de la medicina gráfica en educación secundaria con adolescentes. De hecho, está publicado un artículo de la autora de esta experiencia, se llama Gemma Burgos,
Ella hizo una propuesta de incorporación de cómics de temática sanitaria a una etapa temprana del sistema educativo, porque ella descubrió en una encuesta que hizo entre docentes en España que ejercen su profesión pues, entre infantil y bachillerato, y descubrió que había un porcentaje muy pequeño de docentes que hubieran utilizado alguna vez el cómic en el contexto del aula. E imagino que en México pues será también lo mismo, muy poca gente los utiliza. Y había pues eso, muy pocos que los hubieran usado alguna vez, ¿no? Y ella defiende que los cómics pueden fomentar realmente el conocimiento y la comprensión de muchas enfermedades, porque estamos hablando de medicina gráfica ahora, ¿no? Entre niños y adolescentes, y que incluso también pueden ser pues, un referente para lo que se llama la educación en valores, ¿no? Y ella pues como que encontró una serie de obras indispensables y las llevó directamente al aula. Esto me recuerda mucho a algo que hacía también un profesor español que se llama Pedro Cifuentes, que él imparte clase a alumnos de secundaria en Castellón, una ciudad española, y él ha publicado ya varios libros sobre historia del arte en cómic y dirigidos a adolescentes, que es lo que él hace en sus clases. O sea, él da clases de historia utilizando cómics con los estudiantes. Y por ello, además, esta labor le valió un Premio Nacional de Educación para el Desarrollo, ¿no? Entonces, pues eso, yo como que le he dado muchas vueltas a experiencias didácticas que yo pudiera conocer de la medicina gráfica un poco en este otro contexto. Y se me han ocurrido pues algunos ejemplos de cómics que entran dentro de la medicina gráfica y que se podrían utilizar quizás como material didáctico para jóvenes, muy especialmente para adolescentes, se me ocurre a mí, ¿no? Porque están saliendo obras muy interesantes relacionadas con la salud que se pueden emplear en las aulas de muchas formas. A mí me gustan mucho los cómics de Raina Telgemeier. Están publicados, que yo sepa, en castellano, uno que se llama Sonríe, por ejemplo, acerca de pues como ella cuando era pequeña llevaba un aparato dental, ¿no? Y temas de convivencia escolar y todas estas cosas. Me gusta mucho también uno de Sissy Bell que se llama, al menos en España, se llama Super Sorda, una niña que pierde la audición. Pues se puede trabajar con ello también. Me parecen súper interesantes una serie de cómics que han salido muy recientemente en España de autoras españolas que hablan acerca de trastornos de la alimentación y hablan de su propia experiencia como mujeres adolescentes que han sufrido algún tipo de trastorno alimentario. Por ejemplo, Yo gorda, de Meritxell Bosch, Comiendo con miedo, de Elizabeth Karin Pavón. Más reciente incluso es Ingobernable, de Aldara García. Bueno, pues yo creo que emplear en el aula este tipo de materiales puede ser interesantísimo. Yo que sé, hay cómics también entrando dentro de esa temática de mujeres, pues cómics sobre la menstruación y sobre la menopausia, hay bastantes publicados en castellano. E incluso algunos cómics con propósitos específicos que se llama, ¿no? Que pueden ser muy interesantes de llevar al aula, como por ejemplo hay uno que lo publicó el Servicio de Publicaciones de la Universidad Católica de Chile, que se llama Nuestra abuelita Clara está enferma en casa, y es un libro que está dedicado o dirigido, mejor dicho, a niños para hacerles comprender pues, qué sucede en esas etapas finales de la vida, ¿no? Que te plantean pues, unos niños que ven como su abuela se está muriendo y está enferma en casa. Y es un libro que contiene pues, muchos textos de apoyo para padres, para cuidadores, y que está un poco dedicado al entendimiento de lo que viene siendo una enfermedad grave en el hogar, y un poco el manejo de las emociones, la aceptación de los cambios en las dinámicas familiares, la comprensión de los cuidados y de la muerte en general, ¿no? Es un libro muy interesante. Entonces, bueno, no quería tampoco irme de esta entrevista sin mencionar estos materiales, porque creo que a alguna persona quizás le pueden resultar muy útiles.
Nada, espero que haya sido así un poco una cosa introductoria, una cosa así general o que bueno, que le pueda interesar a alguien, vamos.